Hoy culminamos la enseñanza de Mateo capítulo 6 y culminamos la enseñanza concerniente al modelo de oración que el Señor Jesús dejó a sus hijos y dejó allí en medio del Sermón del Monte a todos aquellos que estaban acompañándole, pero también que esto iba a replicar en la historia, iba a quedar condensado en la Santa Escritura, y que hoy, como hijos de Dios, como creyentes, tenemos en ella un modelo para acercarnos al Señor en oración. Llegamos al final de esta enseñanza sobre la oración del Padre Nuestro. Y ha sido para mi vida, y espero que también para la suya, ha sido hermoso todo este tiempo en donde hemos visto a través de las palabras descritas por el Señor el privilegio que tienen los creyentes de acercarse con absoluta confianza a Dios en oración, ya que se les permite, una vez más, vale recordarlo, se les permite llamarlo Padre, y eso es un privilegio que solo lo tienen los creyentes. El Señor Jesús allí en medio de esta oración enseña que solo los hijos, que solo los creyentes tienen el privilegio de llamarlo Padre. Y al llamarlo Padre se reconoce su autoridad, su paternidad, se reconoce su santidad, se reconoce su honra. Y también al presentarle ruegos sobre las necesidades de todo, el creyente aprende y entiende que Él es el único sustentador. Dios es el único sustentador para su vida, el único que le provee. Y así también en el papel o en el rol de padre, como sustentador y como provisionador, Él también provee a los hombres, a sus hijos, perdón. También lo podemos ver como un Dios perdonador, un Dios redentor, el cual eso lo estuvimos mirando hace 15 días. Y hoy estaremos mirando a ese Dios como libertador, Dios como libertador. Por eso, si usted puede ver en pantalla, seguimos con el título del Padre Nuestro, una oración no mecánica, sino una expresión de la honra y de las cosas santas a Dios. Y hoy vamos a estar mirando, culminando esta parte con el título Líbranos del mal y de la tentación. Y vamos a enfocarnos en el versículo 13. No sin antes quiero seguir compartiendo un poco de esta introducción antes de pasar a ahondar lo que el texto quiere decir. Es claro, mi amada iglesia, que en este modelo de oración que el Señor Jesús deja a sus discípulos, deja a los creyentes, está la firme convicción ahora del mismo creyente que en su carrera de la fe, ¿cierto?, en el peregrinaje que él tiene en esta vida, el creyente no puede caminar sin depender absolutamente de Dios. El creyente depende de Dios como su Padre. El creyente depende de Dios como su Rey. Y el creyente depende de Dios como su gobernador, y eso es lo que hemos visto en todo este modelo de oración. Es por eso el llamado del Señor Jesús a que sus hijos, a que sus seguidores presenten oración perseverantemente, presenten oración cotidianamente, ya que ninguno de los que estamos aquí, ninguno de los que es o de los que son hijos de Dios, ninguno
Ninguno no deja de vivir desafíos a diario en su vida. Ninguno. Todos viven desafíos a diario en donde por sí mismos solos no pueden soportarlos y no pueden hacer frente. No pueden. Por eso el llamado a la oración del Señor Jesús a que se haga perseverantemente y cotidianamente. Y por eso deja este modelo. En esta mañana vamos a mirar esta siguiente y última petición que el Señor Jesús ordena que se haga a la hora de presentar oración delante de Él. Y es bueno recordar algo que habíamos dicho. Las 3 primeras peticiones tienen que ver directamente con Dios. Lo habíamos dicho y lo habíamos estudiado. Y las 3 siguientes peticiones abarcan 3 cosas fundamentales en la vida del hombre, en la vida del creyente. Abarca lo material, que es el sustento. Por eso el Señor dice que oremos a Él pidiendo por el pan de cada día. Y aprendíamos qué significaba el pan. Abarca también en la vida del creyente lo espiritual. Por eso el Señor, en este modelo de oración, dice al creyente que ruegue, ¿por qué? Por el perdón de pecados. Y en esta última petición abarca lo moral, y es lo que vamos a estar mirando en esta mañana, y tiene que ver con el versículo 13, si usted ahí me acompaña en la lectura, que dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Ahora, para mirar la motivación por la cual un creyente debe presentar esta petición, es bueno recordar algo. Es bueno recordar algo, mi amado iglesia, y es que un creyente aborrece el pecado. Un creyente aborrece el pecado. Él en su nueva naturaleza aborrece el pecado porque la simiente de Dios está en él. Y por lo tanto el creyente no anhela, no desea, no practica el pecado. El apóstol Juan lo expresó de la siguiente manera en 1 de Juan capítulo 3 versículo 9, que también lo hemos venido aprendiendo en el estudio de esta carta. Dice: todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece, algo perseverante, algo que no tiene límite, permanece en él. Por lo tanto, no puede pecar, porque este creyente es nacido de Dios. Entonces, para entender la motivación por la cual un creyente debe presentar esta petición, él debe recordar que su vida o su corazón ahora aborrece el pecado. Aborrece el pecado. Un creyente, mis queridos hermanos, en su nueva naturaleza tiene aversión hacia el pecado. Y por amor a una vida pura y sin manchas, encuentra la motivación de orar deseando que el pecado no gobierne ni sea el anhelo de su corazón. Por eso el Señor Jesús ordena: líbranos del mal y no nos dejes caer, no nos metas en tentación. Es por eso que el creyente no debe tener anhelo en su corazón por el pecado, por lo cual más bien anhela permanecer a diario en una condición santificadora y perseverante a través del ruego a su Padre. Ahora, en esta condición piadosa que tiene el creyente, él debe entender que el acercarse a Dios en clamor por sostenimiento
por compañía y por fuerza, es para que su corazón o para que su vida no caiga en el poder de la tentación y del mal. Debe siempre buscar el creyente en perseverar, además de la intención de orar, debe también buscar la intención, debe también buscar el perseverar en ser intencional. Y cuando digo en ser intencional, es que por eso aclaro que además de orar por esta petición, también en su corazón debe estar la intencionalidad de trabajar en su dominio propio y de alejarse de aquellas cosas que pueden traer mal a su alma y caer en tentaciones que opacarían y debilitarían su fe. Es que cuando nos acercamos a Dios rogando por fuerza para ser fuertes, válgame la redundancia, y valientes ante las tentaciones y el pecado, también debe haber una disposición del creyente en trabajar en su dominio propio. También. Porque ¿qué saca un creyente con orar a Dios para que lo libre de la tentación y a la vuelta de la esquina el anhelo de su corazón es ir detrás del pecado de la tentación? Esto debe ir de la mano. Además de ser intencional y perseverante en la oración, también debe ser intencional y perseverante y debe tener disposición en trabajar por su dominio propio. Por su dominio propio. Por lo tanto, es bueno que el creyente entienda que el Señor Jesús invita a sus hijos a que en el momento de presentarse ante Él en oración y presentar sus ruegos y peticiones, una de esas sea que la petición al Señor es para que lo ayude a no caer en tentación, para que lo libre del mal. Por eso quiero invitarlos a que miremos este pasaje bajo los siguientes puntos. Lo vamos a mirar bajo 3 puntos principales. El primero que vamos a estar mirando es el entendimiento de una dependencia absoluta de Dios. El entendimiento de una dependencia absoluta de Dios. Note lo que dice el versículo 13, no lo vamos a leer todo, voy a leer solo unas cuantas palabras que son 2 frases cortas. Y note lo que dice: y no nos metas, mas líbranos. Y no nos metas, mas líbranos. Cuando se leen estas palabras, pareciera que fueran 2 peticiones, pero no es así, es solo una. Y es bueno que aclaremos esto. La primera palabra, y no nos metas, es futura y tiene que ver con la preservación del mal. Y la segunda palabra se relaciona con el presente y tiene que ver con la liberación momentánea o en el momento. Además de eso, al leer según la traducción de la Escritura, el sentido que se le da es que Dios pareciera, ¿no? Cuando leemos esta traducción, y no nos metas, siempre en la mente de las personas, el sentido que se le da al leer estas palabras es que Dios es el que introduce al creyente en la tentación. Note que cuando leemos y no nos metas, pareciera que el sentido que se le da es que pareciera que Dios es el que mete al creyente en la tentación. Pero vamos a aclarar esto, porque es claro que la misma Escritura nos dice que de Dios no proviene la tentación. Santiago capítulo 1 versículo 13. Mire lo que dice:
Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, si esa concepción está en nuestra mente cuando leemos y no nos metas en tentación, es bueno que hasta aquí, hasta hoy, o si ya la tenía, usted y yo entendamos que Dios no mete en tentación a nadie. Por eso, aclarando esto, aunque en algunas ocasiones la palabra tentar se relaciona con la palabra prueba, este no es el caso, aquí no es el caso. Y es por eso que es bueno que identifiquemos lo que significa la palabra tentación en este caso. ¿Qué significa la palabra tentación? En su etimología, la palabra tentación aquí hace referencia a alguna circunstancia o experiencia del mal que trae adversidad hasta, note lo que voy a decir, hasta perforar. Alguna circunstancia o experiencia del mal que trae adversidad hasta perforar. Y esto es bastante interesante. ¿Por qué? Aunque Dios sí permite las pruebas para fortalecer nuestra fe, Él no envía tentación a sus hijos, ya que estas experiencias del mal lo que hacen es sucumbir, es perforar el corazón de una persona. Cuando se habla de la palabra perforar, por eso dije que íbamos a mirar el significado en la etimología de la palabra tentación. Y en su etimología encontramos la palabra perforar. Y cuando se habla de la palabra perforar, quiero compartirles, se vino a mi mente la imagen de un taladro. La imagen de un taladro se vino a mi mente. ¿Por qué? En su uso, cuando tenemos el uso del taladro, los que lo han usado, los que han visto cómo se usa un taladro, ¿cierto? No hay satisfacción del uso hasta que el hoyo no quede completo y pase de lado a lado. Si tenemos que pasar de lado a lado una pared o algo que se esté taladrando, ¿cierto? No hay satisfacción completa hasta que el taladro complete su uso cuando se perfora, ¿cierto? Tanto que cuando se usa, hay diferentes tipos de broca, los que saben. Hay diferentes tipos de broca para que no importa el material que se esté perforando, el taladro pueda hacer su trabajo. Quiero decirle algo, así es la tentación. Así es la tentación. Hasta que no perfora el alma, hasta que no perfora el corazón de un creyente, no queda la tentación satisfecha. Así trabaja la tentación. Eso es como cuando siempre ponemos como un ejemplo sobre el adulterio. Haga de cuenta que la tentación empieza a trabajar perforando poco a poco y empieza a manejar cierto tipo de brocas. Y la broca comienza con una mirada, la primera broca. La segunda broca comienza con una llamada. La tercera broca quizá comienza con una visita. La cuarta de pronto con un dulce. Hasta llegar a la última broca que perfora el alma y el corazón. Y si colocamos el ejemplo
de perforar en todo lo que el hombre es tentado, encontramos que la tentación no comienza con la última broca, con la más fuerte, con la que perforó el corazón completamente, sino comienza con la broca más pequeña. Así es la tentación. Y hasta que no perfora el alma, hasta que no perfora el corazón de un creyente, la tentación no queda satisfecha. Por eso cuando el Señor invita a sus hijos a clamar para que no los meta en tentación, no es para que el creyente piense que Dios es el que tienta, puesto que Él no enviaría a sus hijos ante alguna situación que perfore su corazón. No. Más bien lo que el Señor Jesús desea manifestar en esta frase, en este modelo de oración, es que así como Él tiene el poder absolutamente de todo, como Él tiene el poder absolutamente de todo, Él no deja caer, Él no deja precipitar a alguno de sus hijos ante alguna circunstancia que pueda perforar o sucumbir su alma. Por eso cuando oramos al Señor, no nos metas en tentación, lo que le estamos diciendo al Señor es que no nos dejes caer. Dios hace las veces de sostén para que sus hijos no resbalen. Dios hace las veces de sostén para que sus hijos se puedan sostener en Él, para que no caigan y para que Él como Padre los pueda coger, por así decirlos. David, el salmista, manifestó esto de la siguiente manera. El Salmo 17, versículo 5 dice: sosténme, sustenta mis pasos en tus caminos. Sosténme, no me dejes caer. A eso se refiere la frase: no me metas, no me dejes caer. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Es bueno que el creyente tenga en cuenta esto, porque esta frase tiene que ver, como lo dijimos hace un momento, con el futuro. Y es que un hijo de Dios, después de haber sido llamado y ahora como parte de la familia de Dios, que vive bajo el gobierno de su rey conforme a su voluntad y soberanía, un hijo de Dios está diariamente expuesto a situaciones que pueden hacer que su corazón se introduzca en circunstancias malignas, circunstancias que pueden hacer que su corazón y su alma sean perforadas. A diario un hijo de Dios se ve expuesto a esas circunstancias. Por eso al hijo de Dios, por eso al creyente le es necesario clamar. ¿Por qué? Por ayuda, mi querido hermano. Usted y yo podremos trabajar en nuestro dominio propio y podemos ser diligentes en nuestro dominio propio y valientes por un tiempo, porque solos no podemos. No es en nuestras fuerzas, la Biblia nos enseña eso. Por eso el ánimo del Señor Jesús a que le busquemos en oración en cuanto a lo moral, a pedir auxilio para que nuestra vida moral no se vea afectada, es porque Él es el único que nos puede sostener y Él es el único que no nos puede dejar caer en tentación. ¡Auxilio! El creyente debe decirle a Dios: auxilio, para que Él como buen Padre sea su sostén y su fortaleza. Porque el creyente no depende de sí mismo y no puede caminar solo en medio de las tentaciones de este mundo. No puede caminar. Ahora, también tengamos en mente que la tentación no es solo el ejemplo que le acabé de colocar, porque cuando hablamos de tentación hablamos solo de esos ejemplos, ¿no? En la vida, las tentaciones que pueden traer debilidad a los matrimonios, a la fidelidad. No, el hombre se ve tentado en todo, desde una mentira, desde una murmuración hasta la fidelidad.
en todo se ve tentado y a diario. Ahora, la frase líbranos del mal es entender que como creyentes vivimos en el hoy en una lucha constante contra el adversario. La palabra mal hace referencia a lo que es dañino, a lo que es perverso, y en virtud de quien es el autor de todo esto, encontramos que la palabra mal hace referencia a quien degeneró el estado original, el que es perverso, el que es maligno, el que es malvado. ¿A quién hace referencia la palabra mal entonces? Al diablo. Aquí debe entenderse que el autor del mal es Satanás. Y en ese orden de ideas, cuando el pecado entró al mundo, toda la humanidad quedó en estado de maldad. Porque dice la Escritura que no hay ni uno solo bueno que busque a Dios. Solo hay uno que es justo, y ¿este quién es? Jesucristo. Por lo tanto, cuando el creyente pide en oración que se libre del mal, está haciendo énfasis que lo libre de todo aquello que proviene del malo y que daña o pervierte su vida. Porque muchas son las maquinaciones del enemigo para traer daño a la vida del creyente y de la iglesia. Pablo le dijo a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y es que el creyente y la iglesia, al orar para ser librados del mal, ha entendido que el malvado, como origen de lo malo, hace uso de maquinaciones, de situaciones que alteran el orden de lo que Dios ha creado. Y en consecuencia de esto trae circunstancias que no son benéficas para los hijos de Dios y para la iglesia. Cuando un creyente ora para ser librado del mal y la tentación, no solo está clamando y reconociendo su absoluta dependencia de Dios, sino que también en medio de este reconocimiento entiende que pide a Dios para que le ayude a estar apercibido de aquellos entes o de aquellas fuentes de donde puede venir la tentación y la maldad. Esto nos llevaría al segundo punto. Y ese segundo punto es entender los entes o las fuentes que traen la tentación y el mal. Los entes o las fuentes que traen la tentación del mal. No nos metas en tentación y líbranos del mal. Como lo hemos dicho, como lo sabemos y como lo hemos identificado, el creyente batalla a diario en su carrera de la fe y en la responsabilidad de la obra santificadora que él en su parte tiene. Él entiende que a diario vive situaciones adversas en medio de este mundo, donde la maldad es el plato principal. Es por eso que cuando un creyente ora, mi amada iglesia, ora para ser librado del mal y de la tentación. Cuando el creyente ora por esto, él también es consciente de identificar las cosas, las fuentes o los entes de donde provienen tales situaciones de maldad. Y para ello es bueno que recordemos a través de la Escritura cuáles son esos entes. ¿Cuáles son esos entes? Y vamos a mirar tres entes. Tres entes para que tengamos en cuenta
que a la hora de orar al Señor por fuerza, por sostenimiento, para que no nos deje caer en tentación y no nos libre del mal, podamos entender de dónde puede provenir esa tentación que puede perforar nuestra alma o nuestro corazón. El primer ente o la primera fuente de donde puede venir la maldad o de donde puede venir la tentación, adivine cuál es. Usted mismo, nosotros mismos. La tentación y el mal provienen de nosotros mismos, de sí mismo. Como bien lo vimos por la Escritura en la primera parte, la tentación no proviene de Dios, entendiendo lo que es tentación, ¿no? Por lo tanto, el creyente de quien debe tener cuidado a la hora de no caer en tentación es de sí mismo. Mi hermano, ore para que el Señor le dé fuerzas y usted pueda batallar contra sí mismo. Ore. Cuando un creyente ora a Dios y le dice, líbrame del mal, líbrame de la tentación, le está comunicando a su Señor que en él, como persona, todavía hay un remanente de pecado y que por sí solo no puede doblegarlo, que por sí solo no puede someterlo. Cuando un creyente ora al Señor por esto, le está diciendo a su Padre que su corazón es engañoso y que al ser engañoso, él mismo no confía en su corazón. Mas cuando ora a Dios, sí confía en Dios, quien puede someter y quien puede gobernar todo su corazón y doblegar el pecado y la tentación que agobia su vida. La Escritura dice en Jeremías 17:9, es un pasaje muy conocido: engañoso es el corazón más que algunas cosas. ¿Eso dice la Escritura? Que todas las cosas. Más que todas las cosas. Y perverso, le pone la cereza en el pastel el Señor. Además de ser engañoso es, ¿quién lo conocerá? Pregunta. Usted mismo no conoce su corazón. Usted mismo no debe confiar en su corazón, porque es engañoso, porque por naturaleza es pecaminoso, porque siempre va a apresurar sus pies a lo malo, dice la Escritura. Siempre, siempre. Pero miren lo que dice el versículo 10 de Jeremías 17:9. Si me pueden ayudar ahí en pantalla, 17:9, 10. ¿Quién es el único que lo conoce? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Es por eso que el mismo Señor dijo a través de Jeremías que el hombre no puede confiar en sí mismo, en su corazón, porque este es una fuente de pecado, de tentación, mientras el corazón, no sea de Dios. Mientras Dios no sea el que gobierne absolutamente sobre él. Cuando Dios gobierna absolutamente sobre un corazón, por más que esté expuesto a la tentación, él va a tratar de someterse a la voluntad de su Padre. Pero mientras el corazón del ser no se someta a Dios y Dios no gobierne este corazón, va a ser un causal de tentación y de lo malo en su vida. Un creyente entiende que sin Dios, un creyente entiende que sin orar a Dios por auxilio para que lo libre de la tentación que puede traer su corazón, su vida está expuesta a diario a ser perforada por la tentación, y puede producir desastres grandes
en su ser. Pablo reconocía que dentro de él había algo que lo tentaba. ¿Por qué? Porque él hacía lo que no quería hacer. Romanos 7, 19 al 24 dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Él estaba reconociendo que dentro de él había ¿qué? Pecado. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y no es una ley nueva, ¿no? Solo que él usa esta frase para reconocer que dentro de él hay pecado. Versículo 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Querido hermano, cuando el creyente va en oración al Señor y le dice: líbrame de tentación, líbrame del mal, lo primero que hace es reconocer que él mismo, su corazón mismo, es un ente que produce tentación, es un ente que produce mal. Y es que en todo este reconocimiento del apóstol Pablo, él tenía algo por sumo, y era que el único, óigame bien, que el único que lo podría librar de ese ente de tentación era ¿quién? El Señor Jesús. El único. Por eso termina diciendo en el versículo 25, parte A: gracias doy a Dios, ¿por quién? Por Jesucristo nuestro Señor. Está claro, y la Escritura nos enseña que el mismo hombre es tentado por sí mismo. Y es tentado cuando el mismo hombre posterga el cumplimiento de un deber específico, como lo es el medio de gracia de la oración. Y es por eso que su mente cae en debatir si el hacer o no lo que su corazón desea es pecado. Es pecado. Y muchos caen en debatir eso. Es más, hace poco contaba a unos hermanos algo que pasó durante mucho tiempo. Un reconocido apologeta del siglo XX, después de llevar años de casado, muchos años de casado, un hogar, hijos, cayó en tentación y se enamoró de una mujer más joven. Pero ¿sabe cuál fue el caso? El caso es duro. Dios guarde a su iglesia. Pero el caso es duro en el sentido que él, con la misma Escritura, justificó este acto, amañó en el deber que tiene como hombre de instruir su casa, amañó la mente de su esposa para hacerle entender que Dios había permitido la poligamia y que aún en este tiempo todavía la permitía. Al punto que él estuvo viviendo con las dos mujeres por muchos años en su casa. Que Dios nos guarde y nos libre de tentación. Porque muchas veces la mente cae en debatir: ¿será que hago esto? Yo creo que es bueno, porque es que el perfil o lo que nosotros pensamos, si es bueno o malo, no lo sacamos de la Escritura, sino lo sacamos de lo que sentimos. Yo creo que es bueno hacer esto. Y por ahí a veces decimos: no, yo creo que es bueno decir una mentira piadosa. No, mi hermano, mentira es pecado.
Así le pongamos la palabra piadosa al costado. Mentir es pecado. Y no hay que caer en ese pensamiento de, ¿será que si hago esto? ¿Será que si no? No. La escritura es clara cuando se da paso al deseo mismo del corazón. Esto se convierte en pecado. Santiago 1, 14, 15 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, ¿qué produce la concupiscencia? Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz ¿a qué? Al pecado. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que cuando da luz al pecado, aún es tan fuerte esto, que muchos dicen, pero no tiene nada de malo. Pero es que no tiene nada de malo. Pero es que Dios es bueno, si Dios lo permitió, y si, como en el caso que le acabé de contar. Y el pecado, siendo consumado, da luz ¿a qué? A la muerte. Si nota cómo la tentación puede perforar y sucumbir el alma del hombre hasta el punto de dar a luz a la muerte sobre él. Por eso, mi amada iglesia, ore para que Dios lo libre de los deseos pecaminosos de su corazón. De su corazón. El segundo ente que podemos identificar es que la tentación y el mal proviene del mundo. La tentación y el mal proviene del mundo. Un ser humano siempre va a debatirse en agradar a Dios o al hombre. Siempre. Siempre. O usted, mi querido hermano, no se ha encontrado en alguna situación donde está con compañeros de oficina o amigos del mundo y ellos lo incitan a hacer cosas, pero usted en sus convicciones sabe que no es bueno. Usted no se ha encontrado en de su mente debate, ay, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero el Señor tampoco, hoy es domingo, también es un día de familia, podemos hacer esto. Pero allá en la iglesia, ¿por qué? Allá no, ¿qué le van a decir? Siempre el ser humano va a debatirse en agradar a Dios o al hombre. Pero es de lógico que un creyente siempre va a querer agradar a Dios. Por eso la necesidad de orar, porque si no consume su alma en la presencia de Dios, se va a ver expuesto no solo a la tentación y el mal de su propio corazón, sino también a la tentación y el mal que le ofrece el mundo donde habita. Es por eso que la Escritura dice que Dios no va con lo que el mundo ofrece, y los que siguen a Dios deben servir a Dios y no al mundo donde viven. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y lo que la Escritura quiere decir aquí, mi hermano, es que no está prohibiendo, óigame bien, a que nosotros tengamos amigos en el mundo. No lo está prohibiendo. Porque si no, ¿cómo conocerán si no haya quien que les predique? ¿Cierto? Mas lo que la Escritura aquí sí nos está prohibiendo es que las costumbres, las culturas, las modas, todo aquello que trae el mundo es contrario a lo que el Señor nos enseña en la palabra. Y eso contrario tienta la vida del hombre hasta perforarla. Es por eso que el Señor Jesús advirtió a sus discípulos en cuanto a lo que el mundo iba a hacer para ellos.
Y es la misma advertencia que hoy hace a su iglesia. Él lo dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Note, un creyente no puede encontrar paz en ningún otro lugar, solo en Cristo. ¿Por qué? Porque Él advirtió, y es lo mismo que hoy advierte a la iglesia: en el mundo tendréis aflicción. Pero cuando leemos esta palabra aflicción, pareciera que la lleváramos con tristeza. No, aflicción aquí es algo que sucumbe, que perfora la vida de un creyente. Pero ¿qué dice el Señor Jesús? Confiad, yo he vencido al mundo. Y es que el mundo es un sistema que va en contravía de los designios de Dios. Sus modas, sus culturas, su pecado, su forma de atraer, su sutileza, sus amistades, todo aquello que no esté en la luz de Dios hace parte del sistema del mundo. Pero mi querida iglesia, es deber del Hijo de Dios estar en guardia, estar apercibido. Es deber estar en absoluta dependencia de Dios para no caer en las tentaciones que el mundo ofrece. Comenzando por el engaño de los malos hombres, ya sean malas amistades, o también quiero ponerlo aquí, o ya sean falsos predicadores que pueden ser aliados del mundo para desviar el camino de la iglesia. Pedro lo dijo de la siguiente manera. Por tanto, en segunda de Pedro capítulo 3, 17, por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza. No solo el mundo tiene aliados en cuanto a las malas amistades, sino también aliados en cuanto hay hombres que distorsionan la Escritura y pueden llevar al pueblo de Cristo al error. Por eso, mi amado hermano, la invitación en esta parte de la oración que el Señor Jesús deja como modelo es ir en busca de Él, pedir auxilio porque dependemos absolutamente de Él, pedir auxilio para que nos aperciba de aquellas fuentes o entes de donde puede provenir la maldad, nosotros mismos, nuestro corazón, el mundo y sus modas y culturas. Y por último, Satanás. La tentación y el mal proviene de Satanás. El diablo también tienta al hombre. Los inconversos están en su poder. Él los gobierna y ellos están cautivos bajo su voluntad. Y Satanás ejerce todo para hacer caer a los creyentes por medio de las tentaciones. La Biblia lo muestra como el tentador. Mateo 4:3 dice: y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿A quién le dijo él eso? Al Señor Jesús. La Biblia también lo muestra como el adversario en primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad. Note que la palabra velad tiene que ver con ¿qué? Con oración. Sed sobrios y velad. ¿Por qué hay que velar? ¿Por qué hay que orar? Porque hay un adversario que es el diablo, que anda como león rugiente alrededor buscando ¿a quién? Devorar. Es un adversario que anda buscando a quien no ejercite y cuide su relación con el Señor. ¿Por qué? Porque se vuelve una presa fácil y sus tentaciones son muy sutiles, haciendo que así como el ejemplo del taladro, poco a poco vayan esas tentaciones perforando el alma del creyente hasta llevarlo a la caída, poco a poco. Pero si nos vamos a casar, ¿por qué no comenzamos desde ya?
Si tú vas a ser mi esposa y yo voy a ser tu esposo. Poco a poco, poco a poco. Efesios 6:11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La Escritura no enseña que al diablo se debe expulsar. Cristo dice en la misma Escritura que Él ha vencido al mundo, y Pablo dice que el pueblo de Dios es más que vencedor. ¿En quién? En Cristo. Por ahí andan muchos expulsando al diablo. Por ahí andan muchos expulsando al diablo, pensando que la tentación y el mal solo provienen de él. Pero note lo que hemos acabado de ver. Note que lo que hemos acabado de mirar a través de la Escritura, que una de las fuentes o uno de los entes por el cual proviene la tentación y el mal a la vida de un ser es el corazón. El corazón. Por eso el llamado a un creyente es a orar y no dejar de orar, para que no entre en tentación. Y bajo esto que dijo el apóstol Pablo a los Efesios, quisiera entrar al siguiente punto, entendiendo que un creyente necesita de una armadura para subsistir en medio de estos entes que traen mal y que traen tentación. Y este último punto tiene que ver con no dejar de orar por libertad y cuidado. No dejar de orar por libertad y cuidado. Parte B del versículo, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Al mirar este cierre del modelo de oración que el Señor Jesús nos deja, bajo el contexto de la última petición, o sea, de esta que estamos mirando, se puede ver que en el reino de gracia donde ahora habita el creyente hay un rey poderoso. Se puede ver que en ese medio de gracia donde ahora están los hijos de Dios hay un rey que merece ser glorificado. Un rey que tiene poder absoluto sobre su reino. Un rey que es glorificado a través de los actos de reconocimiento de sus hijos, de todos aquellos que pertenecen a su reino de gracia. Por eso, mi amada iglesia, en el contexto inmediato de esta última petición, espero me entienda, el creyente debe entender que él, como creyente, es como un soldado que Dios ha puesto para hacer prevalecer su reino, para cuidar su reino y para dar a conocer la buena noticia de su rey. Por lo tanto, teniendo referencia de lo que decía Pablo a los Efesios, ¿es necesario que el creyente permanezca con una armadura puesta? Entendiendo que aunque es pesada, porque esa armadura es pesada y de mucha responsabilidad llevarla, solo con ellas podrá resistir los embates que pueden venir en medio del trasegar cristiano. Un cristiano no deja de orar por libertad y cuidado, sabiendo que su vida está acechada por entes de maldad que atentan a diario contra él. Un creyente debe tener plena confianza y seguridad de su cuidado y libertad al encontrar confianza en el rostro de su Padre. Un creyente debe tener plena certidumbre de que Dios, Él, es el único poderoso que prometió que las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Él como rey.
Fue el único que prometió que las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Por eso, mi querido hermano, no deje de orar por libertad y no deje de orar por cuidado. Y cuando hablo de libertad, usted es libre en Cristo. Pero cuando hablo de libertad, es que el Señor no lo deje caer, lo sostenga, lo aparte. Pero para eso es necesario, por más que lo vimos y lo leímos ahí en Mateo capítulo 6 durante todo este periodo, para eso es necesario entender que por más que Él conoce lo que hay dentro de nuestro corazón, es necesario que confesemos, es necesario que le digamos, es necesario que oremos a diario. Quiero dejarle un consejo a mis amigos. Mi querido amigo, reconozca que solo a través del Rey del reino de gracia, Jesucristo, solo podrá tener el privilegio de acercarse a Dios. Mi querido amigo, solo podrá el privilegio de acercarse a Dios en arrepentimiento y fe. Y que solo a través de Él su clamor será escuchado, solo a través de Cristo. Y su vida será libertada y cuidada, solo a través de Cristo. Por eso, mi querido amigo, lo invito a que reconozca que Cristo es el Rey de su vida, y que su vida necesita ser salva del pecado, de la ira de Dios, de la condenación eterna. Su vida necesita de ese libertador, y necesita el cuidado que solo proviene de Cristo. No queda más que decir, ante todo esto que hemos visto a través de esta enseñanza del modelo de oración del Padre Nuestro, no queda más que decir que Dios es Rey soberano, que Dios es quien ejecuta su voluntad en medio de su pueblo, y que ellos como pueblo se someten a esa voluntad. No queda más que decir que Dios es magnificado, honrado, santificado, glorificado, adorado por su pueblo, y que ellos saben y entienden que la provisión, el cuidado material viene absolutamente de Él. No queda más que decir que el cuidado de un alma creyente a través del perdón solo viene a través de Dios, de Él, por medio de Cristo. Y no queda más que decir que Él es el único quien puede fortalecer y escuchar la oración de sus hijos cuando ellos se ven en tentación. Por eso, en afirmación a todo esto que hemos venido aprendiendo y que hemos venido viendo a través de estos versículos, en afirmación de todo lo dicho, no queda más que afirmar con un amén. Con un amén. Con un eso es verdad. Con un así sea, sellando la confianza y proclamando la dependencia absoluta de Dios. Por eso el versículo termina, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Selle la oración. Amén. Y cuando digo sellar la oración, no es bajo la tradición que muchos traen, ¿no? Cuando digo sellar la oración es que usted está afirmando. El amén es afirmar. El amén es decir, eso es verdad. El amén es decir, así sea, Señor. Sellando la confianza y proclamando la dependencia absoluta de Dios. Mis hermanos, hemos terminado la enseñanza del Padre Nuestro. Eso es un modelo de oración donde recordamos la necesidad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Hoy hemos recordado la necesidad de clamar al Señor para que nos libre, nos guarde del mal y de la tentación, no olvidando que ahí hay tres entes principales que a diario quieren traer tentación para nuestra vida. Pero no olvide el llamado
a no dejar de orar por cuidado y por libertad. No deje de orar por fuerza, no deje de orar a diario por esa necesidad de su fuerza, porque usted y yo solos no podemos. El Señor nos ayude. Vamos a orar.